Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos nuevamente para comenzar esta enseñanza bíblica. Un saludo para los hermanos que van a ver en diferido en los 4 canales en YouTube. Dios les bendiga grandemente. Y también a los hermanos que estarán conectando en Facebook y en los 3 canales de LINMI. Dios les bendiga grandemente. Un saludo especial para todos, para todos. Y vamos a tener un estudio bíblico que siempre yo acostumbro a decir desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a hacer la oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos para estudiar tu palabra, para escudriñarla, porque tú mismo diste este mandato, dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de ti. Gracias, Señor, por permitirnos que nos podamos reunir con toda libertad y también que nuestros amigos puedan oír este estudio bíblico desde el punto de vista tuyo. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Hay algo que a mí me ha llamado la atención y ahorita está en conflicto, que es Israel. Y lo están atacando, Israel está también atacando, bueno. Pero a mí me llamó la atención que cuando vino Jesucristo, el pueblo de Israel no lo entendió. Y siempre eso me llamó a mí la atención porque yo dije, ¿cómo así que el pueblo de Israel no le entendió a Cristo, a Jesucristo? Y resulta que, mirando en la Biblia, en Deuteronomios capítulo 29 y versículo 4, hay un versículo que me llama la atención, ¿ya? Diga, hermana Kelly. Hay un versículo que me llama la atención en Deuteronomios 29, 4. ¿Ya? Deuteronomio 29, 4 me dice lo siguiente. Deuteronomio 29, 4. Sigue, hermano. 29, 4. ¿Cómo nos dice Deuteronomio 29, 4? Mire lo que nos dice. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención porque el pueblo de Israel es el pueblo, se supone que es el pueblo de Dios. Y salió de Egipto con tremenda bendición y señales. Vio las 10 plagas que Dios mandó. Vio cuando se abrió el mar, cuando el ejército quedó debajo de las aguas luego, cuando descendió el pan del cielo. Y mire lo que dice en 29:4. Le dice el mismo Moisés al pueblo. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Mire, eso está tremendo. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y eso está hablando Moisés, porque está en Deuteronomio 29:4. Pero nosotros no entendimos entonces lo que él hizo. Estoy hablando de Israel. Moisés le está diciendo, estoy en Deuteronomio. Entonces Moisés le dice al pueblo de Israel, mira, hasta hoy Dios no les ha dado corazón. Dice, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y él anteriormente dice, mire, ya no están maravillas, el mar se abrió, las 10 plagas, ustedes vieron todo eso, pero Dios no les ha dado hoy Jehová, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Eso sí está grave, créamelo, pero eso no es nada. Eso fue Moisés que le dice eso, Moisés al pueblo de Israel. Yo veía en las redes sociales, veía una mujer que estaba evangelizando y pasaban los niños y la escupían. Ella hablándoles de Jesús. Pasaban los niños y la escupían y otros la golpeaban. Pero, judíos. ¿En ese tiempo? No, ahorita, en las redes sociales ahorita. ¿Ahorita? Entonces se pasaban y la escupían, le decían cosas y la golpeaban. Ay. Y uno dice, ¿y por qué? Y miren el tiempo de Cristo. Vamos a mirar el tiempo de Cristo. Mateo, si lo puede leer la hermana Kelly. Mateo 13 y versículo 14. Miren lo que nos dice en los tiempos de Cristo. Mateo 13, 14, ¿qué nos dice? Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahí está. Entonces, Mateo, 13, 14. Entonces ahí encontramos ahí la palabra de Dios muy clara. Jesucristo. Está diciendo, se cumple con ustedes la escritura de Isaías. Ya. Que
que oyendo no oyen y viendo nada. Y si oyen no pueden entender, no pueden nada. Bueno, ahora viene el asunto. ¿Será que a nosotros nos puede pasar lo mismo, hermana Luzmila? Claro. Que usted oye y no entiende, que yo oigo y no entiendo. Sí. Puede pasarle, Es verdad. puede pasarle, pero ahora viene la clave de todo esto y para los oyentes que están, que dicen, yo leo la Biblia y no la entiendo. Pastor Henry, me gusta leer la Biblia, pero yo no sé por dónde leerla. O también como le dicen a uno, mire, comience por los salmos, comience por tal. Le dicen a uno muchas Por cosas, hechos, ¿ya? hechos. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Mira, primero que todo, yo quiero darle esto, porque esto lo tengo que repetir muchas veces, porque es muy importante esto. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Pedro 1:20 y lo puede leer la hermana. Algo que cuando yo voy a leer, cuando ustedes, las 233 personas que están en cada canal del IDMI, ustedes, cuando vayan a leer la Biblia, acuérdense de esto porque es muy importante. En 2 de Pedro 1:20, ¿qué nos dice? 2 de Pedro 1:20 o 1:22. 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es lo que usted debe entender? Míreme acá, ¿qué es lo que usted debe entender primero? La palabra. No, léame nuevamente el A ver, versículo. entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora mírame ahora. ¿Qué es lo que usted debe entender? Mírame, ¿qué es lo que usted debe entender primero? La palabra, ¿no? No, lea nuevamente, lea nuevamente, porque yo quiero dejarle eso clarito a Entendiendo todos. primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Bueno, ahora sí, mírame acá. ¿Qué es lo que usted debe de entender primero? La Escritura. No, No darse cuenta. que ninguna escritura y de interpretación, ¿qué? Privada. Eso es lo que tienes que entender. Ah, pues yo dije la Escritura, pero no dije la interpretación privada. Pero es que es lo más importante. Mm, Porque si usted lee la escritura y da su interpretación privada, así no se entiende la Biblia. ya. Así no se entiende. Mire, yo le voy a decir algo. Ya. Cuando yo le hacía un examen a mi padre, y siempre acostumbraba yo a hacer eso. Sí. Que cuando la persona lee, yo le digo, ¿qué recordó? Y no recuerda. Y es un asunto que le pasa a todo el mundo. ¿Ya? Mm, Usted lee 1 de Pedro 1:20 y yo le pregunto, ¿qué recuerda de lo que leyó? Y no acuerda. no. Y ahí es donde uno tiene uno que orar y pedirle a Dios, porque esa no es una falla en la palabra, es una falla en uno. ¿Sí me entiende? Y ahí es donde yo le digo que yo he encontrado hermanos que llevan 50 años asistiendo. Ah, Personas dice que comenzaron desde niño. él dice Y yo llego y les digo, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará. libres. Usted por lo menos lo sabe, pero esa persona no lo sabe. Y hermana Kelly, con 30, 40 y 50 años del Evangelio. A mí me da tristeza. Ah, A mí me da tristeza porque miren lo importante que es entender la palabra. Porque la Biblia habla del sembrador. Dice que la semilla cayó junto al camino y vienen las aves del cielo y se la comen y se la llevan. Y no da fruto. Y dice, esos son los que oyen la palabra y no la pueden ¿qué? Entender. Ah, Pues no la pueden retener. Por eso en Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome ¿qué? Tu corona. Entonces, aquí es donde viene, y este es un peligro que yo siempre lo he visto. Y cuando yo estaba muy niño, yo me preocupaba por eso. Y yo le decía a mi padre, lea tal versículo. Y él lo leía. No mire el versículo. Dígame qué recuerda lo que leyó. Cero, nada. Ay, Jesucristo, sí. No, y eso es ¿Qué le pasa a delicado. uno? No, es que eso es delicado delante. delicado. O sea, yo estoy esperando irme con él. Y no puedo recordar ni lo que dice él. ¿Cómo me voy a ir con él? En el arrebatamiento. Ahí es donde viene el asunto. Entonces, aquí es donde yo quiero que hagamos hoy un énfasis. Y mire cómo es la vida. Que hoy está usted y está la hermana Kaylee. ¿Ya? Que es muy importante. Pero está usted. Y aquí es donde yo le voy a decir algo. He conocido personas de muchos años, de 90 años, ¿ya? Y yo llamaba a esa persona,
Mire, quiero un favor, entonces donde dicen que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a sus hijos. Y me decía la cita bíblica, con 93 años de edad. Sí. Wow. Entonces, por ello yo te digo, lo importante que es que cuando tú leas, entiendas. Felipe, Dios le dice, Felipe, porque esa época pues no había, como entonces se le aparece un ángel a Felipe en la casa de él. Felipe, váyase por tal camino que va a tal parte, vaya por ese camino. Se va el hombre. Va por el camino y ve un hombre que viene en un carro tirado por caballos leyendo el libro de Isaías. Y entonces él se acerca a ver qué es lo que está leyendo. Y estaba leyendo como cordero fue llevado al matadero. ¿Ya? Y entonces Felipe le dice, ¿usted entiende lo que lees? Y entonces él dice, ¿está hablando del mismo Isaías o está hablando de otro? Era de otro. Entonces, ¿cómo yo voy a entender si una de alguien que me explique? Dice el etíope. Y entonces Felipe sube al carro y comienza a explicarle las escrituras desde el principio, el evangelio desde el principio. Y le habla que ahí está hablando de Jesucristo. Era otra persona. Y cuando él ya entiende, le dice, mira, yo quiero ser bautizado. Aquí hay agua. Bautíceme. Lo bautizó y se desapareció Felipe. Lo arrebató el Espíritu y apareció 42 kilómetros de ahí más lejos, que fue en Jope. Pero ahí Dios manda a alguien que le explique, ya para que el otro entienda. Entonces hay escrituras, hay dos pasos. Primero, que tú leas y retengas lo que leyó. ¿Ya? Después de eso, que tú lo que has retenido, eso que leyó, que lo retienes, que tú lo puedas ¿qué? Entender. Y después de eso, de entender, que usted lo pueda comprender. Y después de que usted lo comprenda, ya quedó en tu memoria para siempre. Pero si usted lee y no retiene, ya va mal. Y si usted no puede entender lo que no retiene porque no lo retuvo, vaya 2 veces ya mal. Y si usted no pudo ni retener lo que leyó, ni entender lo que no pudo retener y comprender lo que no pudo entender, entonces ya llegó 3 veces más. Entonces aquí es donde viene la parte clave, ¿ya? De lo importante que es entender. Sigue, hermana, si se hace por acá, con eso la tengo cerquita. Sigue, hermana Valentina. Mira, entonces cuando el maestro está enseñando y encuentra a una persona que no puede retener, ¿sí me entiendes? Entonces tiene que hacer algo. El maestro tiene que hacer algo. ¿Ya? Mira, yo miré aquí un libro que es de Valentina y está de la enfermería. Y alcancé a leer de los problemas que da la presión arterial, que decía que podía dañar muchos órganos, entre esos los riñones, ¿correcto? Así estaba en el libro. Y estaba en inglés. Si yo leo y retengo lo que he leído, ya voy bien. Entonces, por lo menos en el caso, lea nuevamente 1 de Pedro 1:20, hermana. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora, mírame a los ojos, nada más. No mira la Escritura. Trate de decir lo que usted leyó. No, es que no se sienta mal. Lo que yo estoy haciendo es para que usted comience a mirar que hay algo que nos toca arreglar a todos. ¿Sí me entiende? A todos. No sé cómo le dicen, Valentina, en inglés, cómo le dicen cuando usted lee y tiene que sacar una conclusión. Comprensión de lectura, ¿cierto? Comprensión de lectura, ¿sí? Porque usted lee y le hacen preguntas y uno tiene que contestar sin volver a leer, tiene que contestar todas las preguntas, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con las escrituras. Por eso Jesucristo dice escudriñar. Escudriñar no es estudiar ni leer. No. Escudriñar es profundizar, entender, comprender y almacenar. Ya. Pero cuando el entendimiento nos está fallando, vamos a decir cuando yo leo y no retengo, entonces yo tengo que ponerme alerta. Aquí hay algo que está pasando, aquí hay algo que no está coordinando. ¿Y por qué? Pero usted mira una película y la puede contar toda, la retiene. ¿Por qué?
una telenovela y la retiene toda. Ah. Aquí es donde viene. Viene el detalle. ¿Por Por qué eso para que las es que- escrituras no? ¿Y por qué para las telenovelas y para las Es que películas tenemos sí? que entender, ¿no? Es que por eso aquí es donde viene el problema. ¿Por qué yo puedo retener una película y decirla desde el principio al fin? Y yo no soy ningún actor de cine, pero ya me aprendí el libreto de todo. Y llegó y le dijo esto y esto. Y la otra le contestó esto y esto. Sí, es verdad. Pero resulta que la otra estaba era con el marido de la otra y que yo no sé qué. Y se aprenden todo el libreto. Sí, no, de verdad. Pero la escritura no. Y yo les voy a decir, yo siempre lo he dicho acá, yo iba a una iglesia muy grande y yo era músico en esa iglesia. Y teníamos unos cultos preciosos y hermosos donde yo me llenaba de Dios. No puedo decir que estaba mal, pero llegaba un hermano por ahí de esos, hermano Henry, ¿de qué se trató la predicación? De nada. Yo no recordaba nada, ni me acordaba ni del primer versículo. ¿Ya? Entonces aquí es donde viene por qué nosotros debemos de retener la palabra. Entonces, si usted ve que lo lee ya, ¿cuántas veces ha leído ya Primera de Pedro 1:20? Bastante, ¿cierto? Como unas 3 veces. Entonces nosotros tenemos que comenzar a orar por esa área. Decirle, Señor, yo quiero que me des un entendimiento que abierto. Bien. ¿Ya? Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando había unos compañeros, Valentina, que me decían a mí, yo le decía, me decían, ¿usted qué va a estudiar, Henry? Yo, ingeniería industrial. Ah, no, yo para matemáticas soy malo. Yo de pronto unas sociales o de pronto o algún idioma. Me decían así, ¿ya? Entonces hay cosas que se nos facilitan y hay cosas que no. Entonces tenemos que hacer una oración para que Cristo nos diga lo siguiente. Lucas 24:45, ¿qué nos dice? Lucas 24:45. Ay, no, espere. Lucas 24:45, hermana Kelly, por favor, o Valentina, por favor. Ay, mira. Entonces, ¿qué? 24:45. Vean, no. Lucas 24. 45. Puede leerlo, hermana Kelly. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué haría que usted estuviera ahorita, en este momento que estaban los apóstoles? Y llega Jesucristo, resucita ya. Y ya después de muchos días se le aparecen a los apóstoles. Ya él va a ascender a los cielos, pero se le aparece y comienza a hablar con ellos. Y les dice, mire, les voy a abrirle el entendimiento solamente para que usted comprenda las escrituras. Así le dijo a los apóstoles. Porque los apóstoles también no podían, leían y no entendían. Muchos de ellos, ¿ya? Por eso de ellos les decía, de esos dos dice, cuando Cristo le dice, guárdense de la levadura de los escribas y fariseos. Entonces le decía el uno al otro, eso nos dice porque no trajimos pan. No, así está en la Biblia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y uno dice, oye, ¿y eso por qué? No, y entonces Jesucristo Jesucristo pues un poco asombrado dice, ustedes no entienden cómo yo multipliqué los panes y los panes, yo no le estoy hablando de esa levadura. Entonces entendió que le estaba hablando de la doctrina de los escribas y fariseos. ¿Hasta ahí todo bien, Valentina? Sí. Ok, bueno, entonces aquí es donde viene la parte clave. Si Él les abre el entendimiento, entonces, hermana, por la fe, diga usted, Señor, ábreme el entendimiento para comprender las escrituras. Otra vez, ábrame el entendimiento. Ábrame el entendimiento para comprender las escrituras. Amén, en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo cree, hermana Valentina, que nosotros debemos de tener el entendimiento abierto ya? ¿Cómo cree que es un entendimiento abierto para yo comprender las escrituras? ¿Qué dice hermana Keili? ¿Cómo cree que yo ya tengo el entendimiento abierto para comprender las escrituras? ¿Cómo es tener el entendimiento abierto para comprender las escrituras? Los que están en las redes sociales, ya los que están en las redes sociales también, las 223 personas, una pregunta, ¿ya? Si hay alguien de ahí que me entiende en español, ¿cómo cree usted que yo puedo tener el entendimiento abierto? ¿Qué tiene que suceder en mí para tener el entendimiento abierto? Uno puede decir directamente, no, pues tenerlo abierto. No, pero hay una clave.
Esa puerta está cerrada, con llave. ¿Y cómo usted puede tener la llave abierta? Con la llave. Exactamente. ¿Cuál es la llave para tener el entendimiento abierto, hermana Valentina? ¿Cuál es esa llave? ¿Cree usted cuál cree que es esa llave? La puerta está ahí, el entendimiento está ahí, pero puede estar cerrado para entender las escrituras. ¿Cuál es esa llave? Usted la sabe. Usted también la sabe. Ay, se me olvidó la llave del... Mire, Salmo, y creo que ese versículo lo había memorizado Valentina una vez que yo le dije. Salmo 119, 169. ¿Me recuerda si ese o era otro? ¿Salmo qué? Salmo 119, 169. ¿Qué dice, hermana Kelly? Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Ya encontró la llave para abrir el entendimiento. La palabra, ¿no? Conforme a la palabra, ahí quedó abierto. Ajá. Esa es la llave. Conforme a la Dame palabra. entendimiento conforme a qué. A la palabra. Eso es, o sea, cuando usted lee el versículo, entendiendo primero esto, que ninguna escritura es de interpretación privada, porque los santos hombres no hablaron por su propia cuenta, sino inspirados por Dios, usted lee eso. Pero si usted va a retener eso y va a entenderlo, usted tiene que tener el entendimiento abierto, que es conforme a esta palabra que usted leyó. Conforme a la palabra. Que usted leyó. Conforme a la palabra. Conforme a la palabra que usted leyó. Entonces, la puerta está cerrada. ¿Cómo yo la abro? Con la llave. Yo tengo el entendimiento cerrado para entender las escrituras. ¿Cómo yo abro esa puerta del entendimiento? Cuando Dios me da el entendimiento conforme a qué. A su palabra. Esa es la llave. Yo no podré nunca tener el entendimiento abierto para entender las escrituras si mi entendimiento no es conforme a la palabra. Mire, y yo le voy a decir una cosa. ¿Usted cree que todos los pastores entienden? ¿Qué dice hermana Valentina? No. Sin hablar mal de ellos. ¿Creen que todos los Digo pastores que no, entienden? que no. Algunos no entienden, otros sí. Pero no estamos hablando mal de ellos. Algunos. Si hay algún pastor acá, no se sienta mal, si de pronto usted no entiende, pero la mayoría entienden. Pero yo les voy a leer un versículo donde dice que los pastores no entienden. Mm. Es algo increíble, Es ¿ya? verdad. Es algo increíble porque nosotros pensamos nosotros pensamos que ya todo eso está, como se dice, corregido, ¿ya? Ya. Aquí, Isaías 56, 11. Isaías 56, 11, si lo puede leer Valentina, please. Isaías 56, 11, ¿qué nos dice? Hoy aquí estamos celebrando el primer culto de damas. ¿Cómo nos dice? Está en Son inglés. también, aquí está, son también perros. Isaías 56, 11. Son también perros. Son también perros voraces que no conocen la hartura y hasta sus mismos pastores no saben ni entender ni entienden nada. Todos siguen su camino, todos van tras su provecho. Ahí está. Está duro. Yo no había visto ese versículo. Y yo leo la Biblia. Isaías 56, 11 dice, todos esos son como unos perros. Y fuera de eso son pastores que ellos mismos, pastores, no entienden. Cada uno sigue su camino y están buscando ¿qué? Porque, Su propio ¿qué? No, porque- Provecho. ¿Y por qué dicen hartura? Porque no conocen la hartura. ¿Qué es hartura? La llenura. Aquí, hartura, llenura. Ah, ¿Ahí dice Artura o dice otra palabra? hartura. Léalo, hermana Kelly, por favor. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Cada uno Aquello por su tiene lado. otra Versión. Entonces, aquí es donde vean, cada uno busca ¿qué? Su propio provecho. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado para leer las escrituras. Las personas que están en las redes sociales pueden darse cuenta que no es asunto mío, ni es asunto de Valentina, ni que queremos hablar mal de los pastores, no, jamás.
pero sí podemos decir la verdad que dice la Biblia. Que ellos no La- hablan, no entienden. no entienden la Hay palabra hay bien. algunos pastores Son que como no perros entienden. Que le andan sacan provecho Ah, a la palabra. y le sacan provecho a la- No le sacan provecho a la palabra, No le- sino que Para para beneficios de ellos, y eso se ve mucho. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso yo les voy a decir en esta tarde que es cómo yo logro entender la palabra. Porque yo les voy a decir algo. Valentina, yo conozco personas que llevan años y a mí me da pesar. No los juzgo ni los condeno porque, pero yo era un niño de 4 años cuando yo comencé a ir a la iglesia. A los 11 años yo ya estaba predicando. Pero si Valentina me pregunta, "Oye, hermano, ¿usted entendía a los 11 años la palabra?" No, yo no la entendía. Pero yo me propuse en mi vida, yo sabía que la Biblia era la verdad, pero no podía yo probar algunas cosas de la Biblia. Pero yo le pedía a Dios. Yo estaba estudiando filosofía y letras y miraba al profesor de filosofía cómo hablaba. Y yo recuerdo que en la silla, yo estaba así de conferencias, y yo lo miraba y yo decía, ay Señor, quiero que me dé una sabiduría como este hombre, pero para predicar la Biblia. Yo ni decía evangelio porque yo no lo conocía, el evangelio. Yo, Señor, dame una así pero para predicar la Biblia. Pero el hombre era durísimo. Yo lo admiraba porque ese hombre podía convencer toda una nación. Tenía tanto dominio en la palabra y tanto conocimiento que te convencía. Jugaba con la mente de los estudiantes. Daba un discurso sobre que es necesario el aborto y convencía a todo el mundo y todo el mundo estaba de acuerdo que era necesario el aborto. Luego decía, ahora voy a dar el discurso de que no es necesario el aborto. Y daba el discurso y los que antes habían estado de acuerdo que sí el aborto, ahora los convenció de que no. Entonces jugaba con la mente de los alumnos. Entonces, por ello te digo, entonces ahora aquí hay algo. Muy importante pedirle al Señor, llegue mi clamor ante Él y Señor, dame entendimiento conforme a qué. A su palabra. Yo Muy siempre importante. pido hacia Hay Dios. que orar eso, Yo hermana, siempre oro. porque ya el tiempo de la venida de Cristo está así. Yo siempre hablo. Hay algo más, muy importante. Yo veo muchos videos en YouTube, cristianos y hermanas y hermanos predicando, y lo hacen muy bien, pero hace falta algo. Hermanos, tenemos que llevar una vida en santidad. ¿Sí me entienden? Y es verdad, no está mal. ¿Ya? Tenemos que llevar una vida en santidad. En santidad. Eso no está mal. Pero la pregunta sería, ¿cómo yo consigo la santidad? Eso, ¿cómo? ¿Cómo cree usted, Valentina, que usted puede ser santificada? Dejando todo lo del mundo, ¿qué? Dejando todo lo del mundo, sí, pero no podemos dejarlo todo porque yo Porque uso el estamos en carro, yo uso el chaleco, uso la corbata, cosas del mundo yo las estoy usando. ¿Cómo yo soy santificado? Mire, vamos a ir a Juan 17:17 para que ustedes vean cómo somos santificados. Por eso, si mi pueblo fue destruido porque le falta de conocimiento. Entonces, estamos predicando que la venida de Cristo está cerca y que debemos ser santos para irnos con Él. Pero hacemos énfasis en todo eso, pero no damos la llave. ¿Juan qué? 17:17. No damos la llave de cómo yo me santifico. ¿Ya? ¿Cómo dice Juan 17:17? Y esta es la vida eterna. No, Juan 17:17. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es la verdad. No, ahí es consagración. Léalo en la Reina Valera. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa traducción Reina Valera la hicieron más de 1000 personas. Las otras traducciones que están sacando es alguien que, por lo menos hay una versión, esto hermana Valentina, para que tenga en cuenta esto, hay una versión que salió nueva. Y ahí viene quiénes participaron en esa traducción. ¿Los pastores? 2 personajes, uno que era lesbiana y otro que era homosexual. Ah. Entonces los versículos que hablaban de homosexualismo los eliminaron. Entonces colocaron, era prostitución, pero quitaron la palabra el que se acuesta con varones.
Entonces, ahí es donde viene. Entonces, no, es que la traducción antigua la hicieron mal. No, señora, la están traduciendo, son unos poquitos que la están acomodando de acuerdo a la vida de ellos. La traducción de Reina Valera es la única en que participaron más de 1000 personas para hacer esa traducción lo más exacta a los originales. Entonces, ahora, están predicando, hermanos, viene Cristo, tenemos que tener una vida en santidad, pero no le damos la llave. ¿Cuál es la llave, hermana? Lo dijimos ahora. Sí, la leímos ahora. ¿Cuál es la llave, hermana Kelly? Lo dijimos Palabra. ahorita. La palabra. Santifícalos Con la palabra. en tu palabra. En ¿Tu palabra es qué? Verdad. Entonces, la primera llave es la verdad, la palabra, ¿ya? La primera llave es la verdad. Pero los dientecitos que tiene para girar es la verdad. La verdad. Con esas dos es que yo me santifico. Y hermano Henry, pero eso, predicar la Biblia así, bueno, ¿quién lo dijo? ¿Henry o lo dijo Jesucristo? Dios. Ahí está hablando Jesucristo, está en tinta roja. Jesucristo. Jesucristo fue el que lo dijo. Entonces ahora nosotros estamos con un entendimiento conforme a qué. A la palabra. Muy bien, entonces el entendimiento, hermanos, la venida de Cristo está cerca. Valentina, la venida de Cristo está cerca. Tenemos que santificarnos. Y usted ¿y cómo yo me santifico, hermano Henry? Entonces, santifícalos en tu palabra. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Ay, hermano Henry, de verdad. O sea, nada de mentiras, nada de mentiras. Usted está con la verdad, se santifica. ¿Ya? O sea, al ser santificado, usted tiene ¿qué? La llave. Santidad. ¿Cierto, Valentina? Usted tiene Santificado santidad. debe ser santo. Pero resulta que como nosotros somos humanos, nuestra santidad es relativa. Yo no soy la misma persona en santidad de hace 20 años. Sí. Todo va variando, para bien o para mal. Ahora viene la pregunta. Un momentico. ¿Cómo, hermana Valentina, cómo yo perfecciono ya esa santidad? Si yo ya me santifico por la palabra y por la verdad, según Cristo me dice, santifícalos en tu palabra es verdad, yo me santifico, o sea, soy santo, tengo santidad. ¿Cómo yo perfecciono la santidad, hermana Valentina? ¿Cómo la perfecciono, hermana Kelly? Con el temor de Dios. Con el temor de Dios. Ahí está, con el temor de Dios. Por eso esta enseñanza es muy importante para usted, hermano, que me está escuchando. Con el temor. Porque esto no es de gritar, Señor, yo te conozco a ti. Señor, yo soy santo. No, esto es de obediencia, pero obediencia ¿a qué? A Dios. A su palabra. De su palabra. A practicar su palabra, porque yo soy obediente para ir todos los días a la iglesia, soy obediente para cantar, soy obediente para abrir la Biblia, para leer todo eso, y para practicar. ¿Cómo voy a practicar si yo no entiendo? Claro. ¿Ya? Entonces, yo perfecciono la santidad ¿con qué, hermana Kelly? Con el temor de Dios. Con el temor de Dios. Y ya usted debe de saberse cómo yo llego a entender el temor de Dios. ¿Con cuántos pasos yo entiendo el temor de Dios? No me lo Con sé 8 todo. pasos. Con 8 Hay que pasos. aprenderlos, 8 pasos. Está en segunda. Yo entiendo. Proverbios 2. No segunda. Proverbios no Proverbios tiene segunda. 2. Proverbios 2 del 1 al 5. Del 1 al 5. Y cuando yo entiendo el temor de Dios, ¿qué hallo? El temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero cuando yo entiendo el temor de Dios, ¿qué hallo? Yo no sé, a mí me fascina así la Biblia de verla así porque siento como si estuviera armando un, ¿cómo se dice? Cada fichita en su sitio, un rompecabezas, ¿ya? Pero con la palabra, eso es algo para mí fabuloso. Cuando yo entiendo el temor de Dios, que al entenderlo lo puedo practicar y con el temor de Dios yo perfecciono la santidad, pero al yo entender el temor de Jehová, ¿qué hallo? La sabiduría o la palabra. No, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, pero si yo lo entiendo el temor de Dios, ¿qué hallo? Temor. No, ya lo entiendo, el temor de Dios, ¿qué hallo? ¿Conocimiento? El conocimiento. Mire, le hace ahí, Valentina, Proverbios 2.5, por favor. Yo quiero que ustedes aprendan así en la Biblia, que entiendan, estos son los túneles que dan acceso a los tesoros escondidos.
Estos son los tesoros escondidos. ¿Qué me dice ahí? ¿Cómo leo? 2:5. Dice, ¿entenderás qué? Entonces comprenderás lo que es respetar al Señor y encontrarás el conocimiento de Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová. Colóquele ahí la Reina Valera en esa... bueno, ya después. Puede leerlo, hermana Kelly. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando yo entiendo el temor de Jehová, ¿qué hallo? El conocimiento de Dios. Eso, hallas el conocimiento de Dios. Y hermana Valentina, ¿usted sabe del privilegio de hallar el conocimiento de Dios? Usted que está estudiando se da cuenta que de la primaria a la middle school hay una diferencia, ¿cierto? Y de la middle school a la high school hay otra diferencia, ¿ya? Y cuando llega a la universidad uno queda como que lo dejan a uno desfasado. ¿Y esto qué es? Es otro nivel, ¿ya? Y si usted va a estudiar a la Harvard, usted va a encontrar unas mentes que uno dice, yo estoy como Windows 98 contra el Windows Moquedada. 2025, ¿sí me entiende? Me siento como que mi mente no está al ritmo de esta gente. Entonces, lo mismo pasa con la palabra, ¿ya? Entonces, yo comprendo el temor de Dios, lo comprendo, y ya yo ¿qué? El conocimiento. El conocimiento de Dios. Entonces yo con ese conocimiento de Dios digo, oye, esto está fabuloso. Pero alguien puede decir, pero hermano Henry, hallar el conocimiento de Dios es muy grande. ¿Cómo yo voy a hallarlo? Entonces toca ir al libro de Proverbios para saber, hermana Valentina, ¿usted recuerda qué es el conocimiento de Dios? Porque Dios también da la sabiduría, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ujú. Pero, ¿Qué vamos a ver? pero lo que yo quiero preguntar es, ya, ¿Estás viéndolo ahí? mira, puede leer, hermana Valentina, en inglés, puede leerlo, Proverbios 9:10. Puede leerlo en inglés. Y la hermana Kelly lo lee en español. No tengo el español. Ah, bueno, léalo, por favor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, hermana Luzmila, ¿el conocimiento de Dios qué es? La sabiduría. ¿Qué? ¿No es? No. Lea nuevamente el versículo. Espérate. Lea nuevamente el versículo, Valentina. Inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿el conocimiento del Santísimo qué es? Es la inteligencia. Y para yo hallar el conocimiento del Santísimo, ¿qué tengo que La sabiduría. comprender? ¿Qué tengo que La comprender? sabiduría. La escritura. El temor de Jehová. El temor. Y el temor de Jehová es el principio, El principio del conocimiento. el principio De la sabiduría. de la sabiduría. Y el conocimiento de Dios es la La inteligencia. Muy bien. Ah. Dios mío, Y ahora, Dios mío. y ahora le voy a decir algo más. Hermana Valentina, esto es como un laberinto, ¿sí o no? Es como un jueguito pero tiene una sabiduría muy grande. Yo les voy a mostrar a ustedes quiénes son los que pueden ser, escúcheme bien, hermana Valentina, mira, escúcheme bien esto. ¿Quiénes son los que van a ser limpios, emblanquecidos y purificados? Yo lo digo con mucha tristeza para los hermanos que no están creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ya? Porque es que yo te voy a decir algo. Hay hermanos que les falta conocimiento. Pero alguien puede decir, pero hermanos, es que no podemos tener la memoria suya. No es eso. Mira, vamos a ir a Daniel. Daniel capítulo 12. Y lo puede leer Valentina ya para... ya vamos, ya falta un cuarto para las 8, ya vamos a Daniel terminar. 12, ¿qué? 12 y versículo 10. ¿Ya? Mira, Valentín. ¿Qué dice? Muchos serán ¿qué? Lo escogí. ¿Cómo dice? 12:10, Daniel 12:10.
Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán. Los impíos. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Mira la diferencia. Una persona que no entiende la palabra, la Biblia lo cataloga de ¿qué? De impío. ¿Esto qué? Impío. Ah, ya, impíos. Que no entiende la palabra. La Biblia, no yo, la Biblia. Dice, y el que entiende, pero los entendidos ¿qué? Comprenderán. Y estos entendidos que comprenderán serán ¿qué? Limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos ¿qué? Comprenderán. Los impíos procederán Impíamente. y ninguno de los impíos entenderá. Entenderá. Ellos nunca Pero van a los entender entendidos, la palabra. nunca. Eso es casi una sentencia. Eso ni es ni un juicio, eso ya está sentenciado. Pero mira lo que dice, los entendidos ¿qué? Comprenderán. Los entendidos comprenderán. Ahora, traten de recordar un versículo, que yo ya lo dije. ¿Por qué los entendidos comprenderán? Porque el entendimiento de los entendidos, ¿cómo es? ¿Conforme a qué? Exactamente, porque el entendimiento de los entendidos es conforme a la palabra. ¿Ya? Entonces, aquí es donde viene todo este andamiaje. Por eso yo les voy a decir a todos, hermano Jaime Silvestre, Dios te bendiga, la importancia de que usted tenga un entendimiento abierto. Y hermano Jaime Silvestre, usted tiene el entendimiento abierto, tendrá esa puerta abierta si usted tiene la llave correcta. Y la llave correcta es que usted debe tener el entendimiento conforme a la palabra. ¿Ya? Ahora, si yo tengo el entendimiento conforme a la palabra y soy entendido y he comprendido, aquí es donde viene el asunto. Porque yo tengo el entendimiento conforme a ¿qué? A la palabra. La palabra. Y si yo tengo mi entendimiento conforme a la palabra, hermano Jaime Silvestre, yo no tengo la palabra conforme a mi punto de vista. ¿Cierto? No. Conforme a mi punto de vista, no. Yo tengo mi entendimiento conforme a ¿qué? A la palabra. O sea que hermano Jaime, hermana Kelly, hermana Valeria, hermana Valentina, el día que Valentina, yo le diga a Valentina, tráiganos un estudio bíblico, una enseñanza bíblica, usted va a hablar conforme a ¿qué? La palabra. A la palabra. No tiene otra opción. Tiene que hablar conforme a ¿qué? A la palabra. ¿Ya? Porque su entendimiento es conforme a ¿qué? A la palabra. Pero si alguien, hermano Jaime, si alguien les da por enseñar otra cosa y no se ciñe conforme a la sana doctrina de Cristo, yo le voy a decir cómo está esa persona. Envanecida. ¿En qué? Envanecida. Envanecida. ¿Qué es eso? Se llena de orgullo. Cuando no tiene... Se llena de vanidad. Cuando no tiene la palabra. Cuando no tiene su entendimiento conforme a la palabra. Y va a enseñar sus puntos de vista, pues se enorgullece enseñando sus puntos de vista porque eso no es de Dios. Eso es hablando de la palabra. Pero su punto de vista sigue para pintar esa pared, para a dónde quiere que vayamos a comer, a tal restaurante o al otro. A esos puntos de vista sigue ahí. Pero para yo predicar la Biblia, no. Mira, ¿por qué es importante, hermano Jaime Silvestre, que yo tenga mi entendimiento conforme a la palabra? Porque solamente los entendidos comprenderán. Y si los entendidos comprenden es porque tienen el entendimiento conforme a la palabra y van a ser ¿qué? Limpios, emblanquecidos y justificados. Y purificados. ¿Ya? Hermana Valentina, imagínense la palabra limpios. Y yo tengo que dar una enseñanza sobre cómo yo soy limpio. Eso. ¿Cómo somos nosotros limpios? Por la palabra de Dios. Por la palabra. Mire lo que dice, vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Juan para que ustedes miren esto. Juan capítulo, creo que es
que creo que es acá. 15:3, puede leerlo Valentina si lo tienes, por favor. ¿Sabes? Sí, Juan 15, versículo 3. ¿Cómo? Porque dice que los entendidos comprenderán y muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Cómo nos dice? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira, ¿sí nota? Mm. Pero si alguien dice, hermano, usted tiene que limpiarse, y las ovejas dicen, amén. Repita, hermano, yo ya soy limpio. ¿Sí? Y resulta que usted es limpio, pero por la palabra de Cristo. Y si la palabra de Cristo brilla por ausencia, Imagínese. ¿ya? ¿Dónde está? Y la venida de Cristo está aquí a las puertas, ¿ya? Entonces yo soy limpio por la palabra. ¿Lo dice el hermano Henry? No. Juan 15:3 lo está hablando Cristo y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ok. Ahora, ¿cómo somos emblanquecidos? Por la sangre del Cordero somos emblanquecidos. Emblanquecido por la sangre. Por la del sangre del Cordero, está también en la Biblia. Mm. Ese versículo se lo quedo debiendo. Pero ahora viene la tercera. ¿Cómo yo soy purificado, hermana Valentina? Yo ya soy limpio por la palabra, ¿cierto? Emblanquecido por la sangre del Cordero, y ahora ¿cómo yo soy purificado? Porque dice que muchos serán, ¿qué? Limpios, emblanquecidos y purificados. Los entendidos comprenderán, pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos va a A entender. entender. Entonces, ¿cómo yo soy purificado? O sea, yo estoy yendo a unas partecitas chiquitas, pero si yo diera la explicación de limpios por la palabra, me va a parecer todo el atacaje de toda la gracia, por supuesto. Pero lo que yo quiero es que se den cuenta que cada cosa está en su lugar perfecto. Alguien puede decir, pero hermano, en tal parte dice esto y esto. Claro que sí, pero es que cada cosa está en su sitio. Por eso nosotros no podemos decir algo fuera. Todo esto que yo estoy hablando está bajo la gracia. Y la gracia es por fe. Y la justicia que hay en el Evangelio se revela por fe. Todo es por fe. Ahora, ¿cómo yo soy purificado? Que es diferente a santificado. Que es Por la diferente. palabra de Dios. Yo soy limpio por la palabra, pero purificado soy limpio ¿por qué? Por, Entendimiento. por el conocimiento. Primera de Pedro 1:22 creo que es. Vamos a ver si es ese. Primera de Pedro 1:22. Vamos a ver si es ese. No sé. Sí. ¿Cómo es purificada nuestra alma? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Primera de Pedro 1:22. Sí. 1:22. Pueden leerlo, hermana. Habla, habiendo purificado vuestras almas. Ahora sí, ahora sí. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad. ¿Por obediencia a qué? A la verdad. A la verdad, Eso es. mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingidos, amándonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora mírame, no mire el versículo. ¿Qué retuvo de lo que leyó? No. Créame que a mí me pasaba Sí. lo mismo. Pero yo lo que quiero es que todos nos demos cuenta de que hay que retener la palabra. Porque mire, Jesucristo dice. Alguien me puede decir, pero hermano Henry, usted con esa memoria que tiene, dice un día, usted retiene todo. No, pero es que mira lo que dice Cristo. Vamos a ir. ¿Por qué yo hago énfasis hoy precisamente, de retener lo que leemos por lo menos? Mire, léalo, hermana Kelly, a ver, y hacemos un esfuerzo así como al 100%, a ver cuánto puede alcanzar a retener. Léalo desde el 22 todo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Ok, ahora mírame. Trate de decir lo que alcanzó a retener. Que somos purificados por la obediencia y que debemos amarnos unos a otros. Habiendo purificado nuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia. ¿A qué? A la verdad. ¿Mediante qué?
El Espíritu. Muy bien, óyeme, está bien, hermana Ludmila, mediante el Espíritu. ¿Y qué más? Mm. Mira, ahí dice, mediante, para el amor fraternal, ¿no qué? No fingido, queriéndonos ya, unos a los otros. amaos unos a otros con un amor entrañable de corazón. de corazón. Ya. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes retengan. Pero hermano Henry, toda la Biblia sí, sí, Señor. Por lo menos el Evangelio. Y ahora, ¿pero por qué, hermano Henry, yo tengo que retener? Vamos a ir y ya vamos a terminar porque Esto no. me la voy a volver a Sí, estudiar. sí, no, pues mira, ahí les queda grabado todo. Mira, Sí. yo les voy a leer para mirar qué es lo que vamos a retener. Mire, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, ya. Versículo 10. ¿Qué dice en el Apocalipsis versículo 10? 3:10. 3:10, sí. Si lo tienen en español, hermana Valentina, por favor. Que ya vamos a terminar, sí, ya vamos a terminar ya. ¿Cuál? Sí, 3:10, Apocalipsis 3:10. ¿Qué nos dice? Ya lo tengo. Ya, búscalo, pues. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo Ujú. también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y el 11 qué dice? Mire el 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tú tienes que retener lo que tienes. Para tener Del eso. Cristo, que es la palabra, la tienes que retener. Porque si usted no retiene la palabra, entonces ¿cuál palabra vas a guardar? Entonces hay que retener la palabra de Dios. Es que para guardar hay que retenerla. Porque si usted no la retiene, ¿cuál va a guardar? Yo tenía una amiga que le daba muchos consejos. Decía, mire, hay que tratar bien la gente, no hay que ser peleona, hay que ser amable y esto. Y entonces me invitó un día a ir a vender unos productos que ella quería y acompáñeme, Pastor Henry. Bueno, yo fui, la acompañé. Y estaba ahí colocando sus productos y hacían ahí unas cosas que hacen los americanos ahí. Y yo voy a mirar qué hay más allá. ¿Qué otros productos hay? Yo me fui por allá y cuando regresé, Henry, ¿dónde estabas, Pastor Henry? Me pasó algo. ¿Qué pasó? Que vino aquí un señor y me insultó y yo saqué la mano y lo cacheteé. Y el señor ahora está bravo y me quiere matar. Claro. Y esa mujer le tenía miedo porque el hombre la iba a fregar. La iba a fregar el hombre. Y entonces le dije, ¿y qué pasó con toda la enseñanza que yo te he dado? Ahí de qué me dijo. Yo, no me acordé. Después que le pegué la cachetada fue que me acordé. ¿Ah? Entonces por eso dice, retén lo que tienes. Pero primero dice, por cuanto has guardado ¿qué? La palabra de mi paciencia. Pero para tú guardar la palabra tienes que haberla ¿qué? Retenido primero. Retener la palabra para... Sí, porque si usted no retiene la palabra, ¿cómo la va a guardar? ¿Cierto? Voy a poner un ejemplo. La hermana Valentina tiene un horario, ¿cierto? Un quechua. Y creo que le tiene alarma que le avisa si mañana tiene a tal hora, le avisa, ¿cierto? Sí. Con media hora de anticipación o una, bueno. Eso es. Si no retiene eso en ese programa, en ese quechua, ¿puede guardar que esté mañana a la hora que le dicen? No, porque no lo tiene. No. Lo mismo pasa con la palabra. Si tú no la retienes, tienes no la que puedes ponerla. guardar. Por eso en la 12 dice, he aquí yo vengo como. Pronto. ¿Y qué dice? Repita los versículos. Retén, Apréndeselos de memoria. Lo dice, retén lo que tienes retén lo que tengas para que no pierdas. para que ninguno tome tu corona. Esa es la parte clave. Entonces, hermanos, yo quiero ya a todos los que estuvieron en las enseñanzas bíblicas que a partir de hoy hagan un ejercicio. Sobre todo lean las palabras de Cristo, que en algunas Biblias están en tinta roja. Lean un versículo, cierren la Biblia así, por lo menos acá yo voy a leer uno que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, yo cierro y yo digo, voy a ver cuánto puedo yo retener. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, ¿cierto?
yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Ya? Y luego dice, para que todos, ¿qué? No se pierdan. Dice, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Retén lo que tienes para que ninguno, ¿qué? Se pierdan. Tome tu corona. Pero dice, yo te guardaré de la hora de prueba que hay sobre el toro entero para aprobar a los que moran en dónde, en la tierra. Retén lo que tienes para que ninguno tome pierda tu corona. Tome tu corona. Entonces, es muy importante. Yo le voy a decir, hay una palabra, yo terminé el sábado con una enseñanza, te haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces, Valentina, yo tendría como 11 o 12 años y yo leí ese versículo. Te haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y yo lo miraba eso de otra manera. Yo dije, uy, pero estar en el templo y nunca salir de ese templo de cuatro paredes, eso es como una cárcel. Entonces, para mí, eso es como una cárcel, ¿ya? Pero cuando habla del templo, nunca vas a salir de allí. Jesucristo dice, destruí este templo y en 3 días, ¿qué? Lo reconstruiré. Lo reconstruiré. Y hablaba del templo de ¿qué? De su cuerpo. Entonces, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, no es una prisión. Te haré columna en el templo de mi Dios significa, óyeme, usted va a ser alguien muy como una columna que va a sostener este sistema que se llama Jesucristo. ¿Ya? Por eso la iglesia es columna y baluarte de ¿qué? De la verdad. Entonces, ¿cuántos les gustaría hoy hacer una oración para que Dios les dé una inteligencia, una sabiduría que puedan retener la palabra 100%? ¿Cuántos quieren hacer esa oración? Inteligencia y sabiduría Para retener la palabra. ¿Quiere que hagamos la oración? Sí. Vamos a hacerla todos. Amén. Vamos a ver. Bendito Dios, te pedimos de todo corazón, de acuerdo a la enseñanza que hemos tenido hoy, Señor, que abra nuestro entendimiento y que nos des entendimiento conforme a tu palabra. Que cuando leamos la Biblia se nos facilite, Señor, retener tu palabra. Porque, Señor, si la retenemos, podemos también guardarla. Y, Señor, vamos a retener la palabra para que ninguno tome nuestra corona. Señor, ayúdanos a tener la mente tuya, a pensar como tú piensas, a mirar como tú miras, a hablar como tú hablas, a oír como tú oyes, a predicar como tú predicas y a enseñar como tú enseñas y a vivir, Señor, tu palabra como tú viviste, Señor. Queremos andar como tú andas en este evangelio y queremos hablar como tú hablas. Señor, haznos conforme a tu imagen y semejanza. Danos ese entendimiento conforme a tu palabra. Y, Señor, que nuestro entendimiento desde este instante quede abierto para comprender las Escrituras. Porque tuyo, Señor, es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Bueno, un abrazo para todos. Dios les bendiga. A los hermanos que están en YouTube, Dios les bendiga.